Hermanos, les saludo en el amor del Señor en este día hermoso, un día de sol, un día para disfrutar de la creación de nuestro Padre. En esta mañana quisiera compartir con ustedes, hermanos, una pregunta que para muchos es conocida y muchas veces escuchamos tantos mensajes y tiene que ver con esta pregunta. ¿Me amas? Una buena pregunta y una profunda pregunta. Usted sabe, ¿verdad?, que Jesús le hizo esta pregunta a Pedro por sus comportamientos, por su manera de actuar, por su manera de ser. Y si analizamos un poco el tema de la pregunta, ¿me amas?, tiene que ver también por los resultados o por la comunicación o por lo que se está dando en el momento. Jesús sabía el resultado o sabía la respuesta de Pedro, pero estaba haciendo una pregunta para poder llamar la atención. Cuando nosotros vivimos y tenemos experiencias en la vida, o se nos pregunta esta misma pregunta que Jesús le hace a Pedro, ¿me amas?, es porque hay un tiempo a lo mejor de una buena relación, porque quizás ha habido un tipo de trato entre las parejas, entre los matrimonios o entre cualquier relación, ya sea familiar. Para hacer esta pregunta es porque no se está teniendo una muy buena relación. Por algo una persona le puede preguntar a la otra, ¿me amas?, como teniendo algunas dudas por tener en realidad, ¿verdad?, en ver en la otra persona no una constancia o no un resultado de un amor que se puede estar cultivando entre ambos. La verdad, hermano, es que el amor produce esa relación, esa amistad, ese buen trato, esa preocupación, ese trabajo de poder estar actuando siempre por el bien de los demás. Y Jesús le hace esta pregunta a Pedro. Y la verdad es que nosotros tenemos también que meternos en ese contexto, en poder siempre demostrar al Señor que sí le amamos. Pedro, aquí Pedro no está actuando bien. Y Jesús le hace esta pregunta para llamar la atención. Es importante decidir desarrollar una pasión por Cristo. Y esta pasión por Cristo se refleja en tener pasión también por el prójimo. ¿Ya? Se siente el amor cuando se ve el actuar. El amor no simplemente son palabras, sino que es el actuar de la gente que está a nuestro lado. Hay una molestia en Jesús al preguntarle a Pedro si realmente le ama. Él no preguntó una vez, sino que preguntó 3 veces. La última ocasión registrada, ¿cierto?, en que hablaron, le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Después 2 veces más, ¿me amas? En Juan 21, 15, 17. Cristo se siente amado, hermanos, cuando nos importa lo que es importante para Él. Y aquí tenemos un montón de situaciones que analizar. Cristo no se conforma con que usted le diga: Cristo, yo te amo. Cristo no se conforma con el que nosotros le expresemos con nuestras palabras que le amamos. Y la enseñanza de esta mañana es que Cristo se siente amado cuando usted ama lo que Él ama.
cuando a usted le interesa lo que a Él le interesa. Así se siente amado Jesús. Cuando alguien a quien se supone que usted ama le pregunta, ¿me amas?, es una buena señal de que hay algo malo en la relación. Y quizás nosotros tenemos la gran costumbre de decirle al Señor que le amamos, pero quizás pocas veces le decimos a los que están a nuestro alrededor que le amamos. Pocas veces le hemos consultado al Señor qué es lo que a Él le interesa, qué es lo que a Él le apasiona. A Jesús le apasionaba el prójimo, le apasionaba a los que estaban a su alrededor. Y por eso está molesto, porque Pedro tenía algunas actitudes y quería regresar a sus tareas antiguas, quería regresar a sus quehaceres y no seguir en esta pasión por seguir predicando el Evangelio. Que Jesús preguntara esto a Pedro fue una gran manera de llamarle la atención y de dar a entender su molestia. ¿Por qué? Porque lo pone en apuro frente a otros discípulos. Quizás nosotros, hermanos, debemos escuchar la voz de Cristo cuando nos dice, ¿realmente me amas? Cuando nosotros decimos, o quizás también entregamos esta respuesta, Señor, pero si usted sabe que lo amo. Entonces, si tenemos solamente una respuesta y no actos, si solamente tenemos una respuesta y no quehaceres, si solamente tenemos una respuesta de palabra y no de hechos, entonces también debemos revisar este amor que tenemos al Señor, este amor que le tenemos a Jesús. Tenemos varios ejemplos en la Biblia de amor, tenemos varios ejemplos de querer estar, y uno de los grandes ejemplos es estar conectados a la vid verdadera que es Jesús. Y para poder estar conectados a la vid verdadera que es Jesús, también hay una demostración de lo que nosotros tenemos como esencia, que es la vid, también tener como esencia nosotros nuestra vida y dar el fruto que corresponde con la ayuda, ¿cierto?, de la vid al cual estamos conectados. Un verdadero amor, el verdadero amor fraternal, mandamiento de amor. El primer mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la pasión de Cristo. Esa debe ser también nuestra pasión. Amar a Cristo significa amar lo que Él ama. Amar a Jesús significa hacer lo que Él desea. Mateo 22:39, ¿cierto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos dio un mandamiento, y primer mandamiento, de amor. El Señor nos dio un ejemplo de amor. En su gran ministerio nos da un gran ejemplo de amor. Toda la Biblia nos habla del gran amor de Dios para con el hombre. La palabra, las escrituras. ¿Cómo cumplimos entonces, hermanos, el mandamiento de amor? En realidad, una de las maneras importantes de cumplir este mandamiento de amor es teniendo compasión por las necesidades de los demás, ya sea espirituales o materiales, sirviendo los unos a los otros, esforzándonos, perdonándonos los unos a los otros. ¿Cuáles fueron los resultados de amor? La permanencia en el ministerio de Jesús, llegar hasta dar su vida en la cruz. Bueno, ejemplo de amor. Tantos como José frente a sus hermanos, como Jonathan y David, como Pablo y como muchos hombres de Dios. Ahora solamente nos quedaremos con esta pregunta. ¿Me amas? Analicemos nuestra vida. Analicemos nuestro corazón. Analicemos nuestras actitudes. Analicemos nuestros intereses. Y creo, hermanos, tener clarito cuáles son nuestros intereses. Y dentro de todos nuestros intereses, ¿cuáles son los intereses de Jesús? Si coincidimos con los intereses que Jesús tiene para con el prójimo, excelente.
pero veamos nuestros intereses, siquiera durante el día. Trabajo, dinero, hogar, familia, montones de cosas que hacemos. Revisemos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestro prójimo? Y después respondamos esta gran pregunta que Jesús le hizo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Hoy Jesús nos hace la pregunta a nosotros, a cada uno de nosotros. Respondamos y actuemos, reflexionemos y tratemos de ser diferentes. Si amamos a Cristo, entonces amemos y abracemos lo que Cristo ama. Y Cristo ama a todos los que están a nuestro alrededor, incluidos nosotros. Que Dios le bendiga, hermanos, le cuide su corazón y lea allí en Juan 13:34, lea el libro, allí varios capítulos que puede ver con respecto al verdadero amor fraternal. Que Dios le bendiga grandemente. Amén. Que tengan buen día.